Con su exterior crujiente y su interior suave, estos chocs con craquelín de cacao son una auténtica delicia. La combinación del craquelín quebradizo con el relleno cremoso de chocolate y crema de dulce de leche crea un equilibrio perfecto de texturas y sabores. Un postre irresistible, ideal para sorprender en celebraciones o simplemente para darte un capricho especial. En un bol, mezcla 80 gramos de mantequilla blanda con 100 gramos de azúcar moreno hasta obtener una pasta homogénea y suave. Añade 10 gramos de cacao en polvo y 90 gramos de harina y mezcla hasta que se integre por completo. Forma una bola con las manos, colócala entre dos hojas de papel de horno y estírala con un rodillo hasta obtener una capa fina. Lleva la masa de craquelín al congelador hasta el momento de usarla. Tamiza 135 gramos de harina con 10 gramos de cacao y lo apartas por ahora. En un caso a fuego medio, coloca 125 ml de leche entera, 125 ml de agua, 110 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Calienta la mezcla hasta que la mantequilla se derrita y rompa a hervir, removiendo ocasionalmente con una espátula. Añade de golpe la harina y el cacao tamizado. Remueve rápidamente con una espátula o varillas metálicas de forma enérgica hasta que la mezcla se incorpore por completo y forme una masa homogénea. Baja el fuego y sigue removiendo la masa hasta que se seque del todo y se despegue de las paredes y el fondo del cazo. Eso debería tomar unos 2 a 3 minutos. Retira la masa del fuego y transfiérela a un cuenco grande. Si tienes una batidora tipo KitchenAid, coloca la masa en el recipiente de la máquina y usa el accesorio de pala mezcladora. Trabaja la masa a velocidad media hasta que se enfríe a unos 45 grados. Una vez que la masa esté casi fría, comienza a incorporar 250 gramos de huevo gradualmente, lo que son unos 5 unidades. Añade un huevo a la vez dejando que se integre completamente antes de agregar el siguiente. Continúa mezclando hasta que la masa quede lisa, homogénea y tenga una consistencia suave. Si la levantas con una espátula, debe caer en forma de cinta sin romperse. Esto indica que la masa está lista. Coloca la masa chocs en una manga pastelera con una boquilla redonda y lisa. Prepara una bandeja de horno con un tapete de silicona o papel de horno. Escudilla sobre el tapete pequeñas bolas de masa de chocs. Retira la masa de craquelín del congelador. Usando un cortapastas redondo de 4 centímetros de diámetro, corta discos de craquelín. Coloca un disco sobre cada bola de masa de chocs, presionando ligeramente hacia abajo. Precalienta el horno a 170 grados Celsius. Hornea los chocs durante unos 30 minutos. Apaga el horno y deja los petits chocs dentro durante 5 minutos más para que terminen de cocerse. Deja enfriar los chocs sobre una rejilla antes de cortar y rellenar. Lo mejor de todo es que puedes congelarlos sin el relleno, lo cual es fantástico si quieres tenerlos listos con antelación para una ocasión especial. Solo necesitas hornearlos, dejarlos enfriar y guardarlos bien tapados o en bolsas en el congelador.
Aquí te enseño cómo rellenar estos deliciosos postres con cremoso de chocolate y crema pastelera de dulce de leche. Utilizo dos versiones de la crema de dulce de leche, una más suave para el relleno y otra más firme para la decoración final. Para el acabado utilizo las boquillas número 1M de Wilton y la boquilla grande 1E, que permiten darle un toque vistoso y profesional a cada pieza. A continuación te dejaré los tutoriales de estas dos cremas espectaculares que subí recientemente en mi canal. Pienso que mostrarlo de esta manera, con la receta completa y bien organizada, es una forma práctica para que puedan guardar fácilmente y prepararla tal como yo lo enseño. Les pido de corazón que compartan este tutorial y que me dejen en la cajita de comentarios la palabra compartido. Así yo le responderé con un número, el número correspondiente a cada uno de ustedes que comparta el vídeo. A ver si conseguimos sumar muchos números y más visitas al canal gracias a ustedes. El cremoso de chocolate es una de estas recetas irresistibles que se convierte en un básico indispensable en la repostería. Con una textura suave, sedosa y rica, este cremoso ofrece una mezcla perfecta de chocolate, nata y yemas de huevo. Pon 5 gramos de gelatina en agua fría y deja que se ablande. Resérvala. En un bol, mezcla 4 yemas de huevo con 60 gramos de azúcar granulado. En un caso, calienta 400 ml de nata y 60 ml de leche entera hasta que hiervan.
Vierte la mezcla caliente sobre las yemas, removiendo constantemente. Regresa todo al fuego y cocina a fuego suave hasta alcanzar 82 grados Celsius. Retira del fuego y añade la gelatina hidratada, mezclando bien. Vierte la crema caliente sobre 300 gramos de chocolate negro troceado y deja que se derrita por unos segundos. Usa unas varillas manuales o un batidor de inmersión para lograr una textura homogénea y lisa. Cubre la superficie con film transparente a piel y deja cristalizar en la nevera por varias horas. Una vez firme, mira, con esta textura puedes utilizarlo para rellenar macarons, galletas, pasteles de capas, chocs, eclairs y muchos postres más. Yo batiré la crema con una batidora de mano a velocidad media alta hasta que quede cremosa y untuosa. Al batirla, cambia su textura y color, volviéndose más suave, más cremosa y con un delicioso tono café. Ahora te hago la demostración con las boquillas como siempre en mis tutoriales. Este cremoso de chocolate no solo es delicioso, sino también fácil de conservar. Guárdalo en la nevera por varios días sin perder su suavidad y si deseas congélalo para tenerlo listo en cualquier momento. Es una receta perfecta para tener a mano en tu arsenal de repostería porque además de ser sencillo de preparar, le da un toque exquisito a tus creaciones dulces, ya sea como relleno, decoración o acompañamiento. Es un must para todo amante del chocolate y la pastelería. Si te ha gustado este paso a paso, dale like, compártelo y suscríbete para más recetas. Añade 4 yemas de huevo, 300 ml de leche tibia, 50 gramos de azúcar blanca y 30 gramos de maicena en una cazuela. Mezcla bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Utiliza una cazuela de fondo grueso y la llevas al fuego. Es importante remover constantemente para evitar la formación de grumos y prevenir que la crema se queme. Cocina a fuego medio hasta que la crema espese por completo. Una vez que haya hervido lo suficiente, incorpora 300 gramos de dulce de leche o manjar. Puedes utilizar dulce de leche repostero, clásico o incluso leche condensada hervida. Remueve bien y deja hervir unos segundos antes de apagar el fuego.
Transfiere la crema pastelera a otro recipiente y cúbrela con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja que la crema atempere a temperatura ambiente y luego refrigérala hasta que enfríe por completo. Una vez fría tendrá una textura firme y deliciosa. Para obtener una textura más suave, puedes batirla con unas varillas manuales o con una batidora de mano. Otra manera de utilizar la crema pastelera. Añade 250 ml de nata fría. En este caso utilizo nata vegetal azucarada Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o cualquier otra crema para batir. Colocaré un temporizador para mostrarte el tiempo correcto de batido. Bate la nata hasta obtener un punto firme. Una vez logrado, incorpora la mitad de la cantidad de crema pastelera y sigue batiendo hasta integrarla completamente. En total, el batido toma aproximadamente 5 minutos para esta cantidad y para este tipo de crema para batir. Observa la textura firme y perfecta de la crema. Esta crema es ideal para rellenar cupcakes y decorarlos con la crema firme, para rellenar y decorar eclairs y choux, rellenar tartas y decorarlas con la crema firme tipo chantilly. Para decorar puedes usar diferentes tipos de boquillas, por ejemplo, a continuación te hago la demostración como casi siempre en mis tutoriales. Utilizo la boquilla número 1M de Wilton para rosetas, boquilla grande número 353 para detalles más grandes y en este caso utilizo la boquilla 123 para pétalos y flores. Con esta crema versátil puedes crear decoraciones espectaculares y deliciosas. ¡Anímate a probarla! La crema pastelera de dulce de leche o manjar es una versión deliciosa y versátil de la clásica crema pastelera. Su textura suave y cremosa, combinada con el sabor intenso de dulce de leche, la convierte en un relleno perfecto para tartas, eclairs, choux, cupcakes y más. Además, puede mezclarse con nata montada para obtener una crema firme y aireada, ideal para decoraciones. La combinación del dulce de leche con la crema pastelera la hace única y deliciosa. Se puede usar sola o combinada con nata para obtener diferentes texturas. Permite hacer decoraciones elegantes y sofisticadas con boquillas. Perfecta para rellenar y decorar sin perder su estabilidad. Con ingredientes simples y un proceso sencillo obtendrás una crema profesional. Para mantener su frescura y textura, guarda la crema pastelera en un recipiente hermético en la nevera. Dura hasta 3 días de refrigeración. Si usas nata vegetal, la crema se mantendrá estable por 4 o 5 días en la nevera. Disfruta creando postres únicos y deliciosos con esta receta excepcional. Muchas gracias y hasta pronto.